Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Les vamos a hablar acerca de las NIA 710 y 720. La NIA 710 nos habla acerca de la información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. En el alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Esto quiere decir que el auditor deberá determinar si los estados comparativos cumplen en todos los aspectos de importancia relativa con el marco de referencia para información financiera relevante a los estados financieros que se estén auditando. En la naturaleza de la información comparativa es que existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor de dar cuentas de dicha información comparativa, cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. La primera es la naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad, dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable, y la segunda es las diferencias esenciales entre dichos enfoques del informe de auditoría. Los objetivos de esta norma son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información comparativa incluida en los estados financieros, esto en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable y relativos a la información comparativa. También dice que el objetivo es emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. El auditor tiene que determinar cuáles son las responsabilidades que tiene para poder determinar el informe de auditoría. En los requerimientos de esta norma podemos encontrar los procedimientos de auditoría, que prácticamente están las manifestaciones escritas. En el caso de estados financieros comparativos, que se soliciten manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiere la opinión del auditor. También existe en el caso de que las cifras correspondientes a periodos anteriores, las manifestaciones escritas se soliciten únicamente con relación a los estados financieros del periodo actual. También se puede encontrar en el informe de auditoría las cifras correspondientes de periodos anteriores. Esto es en ausencia de referencia de la opinión del auditor. Se puede dar también cuando se modifique o no resulte el informe de auditoría del periodo anterior o por una incorrección de estados financieros del periodo anterior. También en los estados financieros comparativos, referenciando la opinión del auditor, la opinión sobre los estados financieros del periodo anterior diferente de la opinión previa, y los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Aquí en este ejemplo podemos ver que es un informe emitido por un auditor independiente con una opinión no modificada. Aquí lo que hace alusión la opinión es que dice que los estados financieros comparativos adjuntos a la sociedad para el ejercicio terminado han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con las disposiciones de la sección del contrato. Entonces aquí pues nos está hablando, ¿verdad?, que son estados financieros comparativos. Aquí también podemos encontrar el fundamento de la opinión y la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la auditoría de estos estados financieros. Gracias. Compañeros, a mí me tocó hablar sobre la NIA 700, el cual lleva por nombre responsabilidades del auditor con respecto a otra información, en el cual dice que el alcance señala que trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera, distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de una entidad. También habla sobre los objetivos, que es tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la información y los estados financieros, y también tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. También responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que aparece que existan dichas incongruencias materiales o cuando llega a su conocimiento. Y también informar de conformidad con esta NIA. En los requerimientos, la obtención de la otra información dice que el auditor determinará mediante discusiones con la dirección el documento o los documentos que comprende el informe anual. Y la lectura y consideración de la otra información, el auditor considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros.
Buen día, compañeros. Mi nombre es María Yos y yo continuaré con los requerimientos. Entre ellos tenemos respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información, respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno, informe y documentación. Esto quiere decir que si el auditor detecta una incongruencia material, discutirá la cuestión con la dirección y, si es necesario, aplicará otros procedimientos para concluir si existe incorrección material en la otra información, en los estados financieros, y actualizar su conocimiento de la entidad y su entorno. Y si después de comunicar a los responsables del gobierno no realizan la corrección solicitada, el auditor puede tomar la medida de renunciar al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o desfavorable de conformidad con la NIA 705, considerará lo que originó la opinión modificada. Caso práctico: la empresa La Moda S.A. proporciona sus estados financieros para realizar la auditoría del año 2013. De igual modo, la gerencia realiza otros estados financieros resumidos exclusivamente para los propietarios, y la base de estos son los estados financieros anteriores. Se observa que el estado de resultados integral resumido presenta los mismos totales que el estado de resultado integral, por lo que el auditor no realiza ninguna observación de los mismos. Este resumen del estado de resultados integral se catalogará como otra información en los documentos que contienen los estados financieros auditados. Según las pruebas de auditoría realizadas, se observó una contradicción entre la información contenida en el estado de situación financiera a auditar y la otra información. La incongruencia se observa en la suma total del patrimonio y pasivo, que es de 8.860.776.18, en relación al total de activo, que es de 8.910.776.18, dando una diferencia de 50.000, y esto se debe a que no se colocó en el pasivo no corriente el valor de la contingencia laboral de 50.000, y que sí se observa en el estado de situación financiera. Según la prueba de materialidad, el valor con relación al total del activo es solamente del 0.56%, siendo este valor no material. Según la NIA 720, si la incongruencia es material identificada en otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría, se procede a realizar la modificación de la otra información e incluirá en el informe de auditoría un párrafo sobre otras cuestiones que describa la incongruencia material de acuerdo a la NIA 706. Gracias a todos por su atención.